de la cantidad de basura que hemos estado lanzando al agua, a la tierra y al aire, los seres humanos. Podemos ser testigos de cómo hemos afectado nuestro clima, cómo hemos puesto en riesgo los ecosistemas para que muchas especies puedan o no subsistir, ¿no? Hemos favorecido la extinción de una enorme cantidad de animales y de plantas. Y estamos también limitando mucho los espacios salvajes, ¿no? Es prácticamente imposible encontrar zonas pristinas, zonas completamente vacías de la actividad humana, y esto tiene pues, sus riesgos. O sea, no podemos decir, creo que no hay nadie que no pueda decir que la especie humana es muy peligrosa. Es una especie peligrosa. Ahora, yo quiero compartir que llevo, no sé, como 20 y tantos años escuchando a las personas hablar de lo que le pasa, escuchando a las personas hablar de su dolor, escuchando a las personas hablar de sus conflictos éticos, de sus conflictos morales, de sus conflictos intelectuales, existenciales, sociales. Y cada vez que escucho a la persona con una mirada de terapeuta, con una mirada de alguien que quiere comprender, puedo ver que hay algo hermoso en el ser humano, ¿no? Hay algo hermoso en la búsqueda del ser humano, que como decía un expresidente de México, que él no se levantaba todas las mañanas pensando cómo joder al país. De todas maneras lo hacía, pero no era su intención, o sea, no se despertaba pensando cómo jodo al país, ¿no? Creo que los humanos tampoco dicen, ¿cómo destruyo al mundo? ¿No? ¿Cómo daño a los vecinos? ¿Cómo le hago difícil la existencia al prójimo? Más bien se levantan pensando cómo lidio con mi existencia. Y en el centro de eso hay una gana de vivir, hay un anhelo de ser, hay un anhelo de tener una existencia satisfactoria, plena, rica, ¿no? Y esto creo que está pues prácticamente en todas y en todos nosotros. Entonces yo no puedo conciliar la idea de que un humano pueda compararse con una molécula orgánica que puede o no estar viva dependiendo de si está en relación o no con un anfitrión en el cual se replica, como es un virus, ¿no? Un virus no enferma, no se levanta tampoco pensando, a ver cómo enfermo a las personas, ¿no? No se levanta pensando, cómo salvo al medio ambiente de esta plaga que es la humanidad. El virus no es ni siquiera reflexivo, no es algo que pasa, algo que pum, pum, es completamente irresponsable. Y con irresponsable no significa que mala onda de virus, no, significa que no tiene ninguna decisión voluntaria con respecto a lo que es o a lo que hace, a diferencia del humano, ¿no? Entonces, para mí el humano no se puede comparar con un virus porque el humano es peligroso porque así ha hecho. El humano es peligroso porque según mi propia opinión, porque salió a buscar y se perdió en la búsqueda. Pero no quiere decir que el humano haya dejado de buscar o que siga, o que su esencia sea su peligrosidad, ¿no? Yo no creo que el humano sea esencialmente destructivo. Yo no creo que el humano sea esencialmente peligroso. Yo creo que el ser humano es peligroso y es destructivo porque está enfermo. Y está enfermo porque tiene un sistema nervioso extremadamente complejo y extremadamente irritable. Entonces, voy a ahondar un poco, ¿no? Ese es como mi planteamiento base, esa es mi hipótesis de trabajo, que las personas no es que seamos malas, es que estamos heridas, ¿no? Es que estamos irritadas.
Y para hablar de eso me gusta plantear que el virus es una cosa muy simple y el ser humano es una cosa excesivamente compleja. Y que uno es peligroso por su simpleza y el otro es peligroso por su complejidad, ¿no? El humano es peligroso por su complejidad. Y a mí me ha gustado mucho la explicación que hace Ken Wilber, ¿no? Eh, algunos de ustedes conocen a Ken Wilber. Eh, si quieren pueden poner manitas y se dicen, sí, yo conozco a Ken Wilber. ¿No? este, y esa explicación, la explicación que hace Ken Wilber con respecto a la complejidad y a la simpleza, a mí se me hace muy útil, ¿no? Entonces, Ken Wilber dice que Sajil, que Con, que Angie, que Pamela, que Margarita, que Luis, que Natalia, que Caro, son olones, ¿no? Nada más vamos a decir que sí. Ustedes digan sí, sí, somos olones. Okay. ¿Por qué? Porque lo dice Ken Wilber. Entonces, son un olón. Y que ustedes están hechos de olones, ¿no? Estoy en una conferencia por computadora. Sí, sí, ya te oímos, Margarita. Este, este, entonces, eres un olón y estás hecho de olones, estás hecha de olones. Para poner el ejemplo muy básico, es como el hígado es un olón, tus riñones son un olón, el intestino es un olón, el corazón es un olón, tu sistema nervioso es un olón, es una totalidad de algo, y todo eso conforma otro olón más complejo que es tú, ¿no? Ahora, esos órganos, ese hígado, ese riñón, ese intestino, está hecho de otros olones, ¿no? Podemos decir que células, ¿no? Hay células que conforman, células del hígado que hacen un hígado, ¿no? El olón, célula de hígado, es un olón más simple que el hígado en sí. Y el ser humano es más complejo que el hígado, y por lo tanto más complejo que la célula, ¿no? Y la célula está hecha de moléculas, y las moléculas están hechas de átomos, y los átomos están hechos de otras partículas subatómicas. Y entonces cuando le preguntan a Ken Wilber hasta dónde, entonces pues él contesta así hasta abajo, ¿no? Como este ejemplo que decía de que antiguamente se pensaba que la Tierra estaba puesta sobre un elefante y luego sobre unas jirafas y luego las jirafas estaban puestas sobre otros animales que no me acuerdo cuáles son y que luego abajo, y la gente le decía, ¿y abajo de esos animales qué hay? Pues una tortuga. Ah, muy bien. Y abajo de esa tortuga pues hay otra tortuga. Y abajo de esa tortuga pues otra tortuga. Y abajo de esa tortuga pues otra tortuga. Entonces, al filósofo un día se cansa y dice, así ya tortugas hasta abajo, ¿no? Entonces ya el mundo está sostenido por animales y por tortugas hasta abajo. Entonces, así podemos partir los olones en olones más simples, más simples, más simples, más simples, más simples, más simples, hasta abajo. Diría él que hasta el infinito, ¿no? Pero también tendríamos que entender que si nosotros somos olones y estamos hechos de olones, hay algo más complejo que nosotros, de lo cual nosotros formamos parte, ¿no? Entonces, para Ken Wilber, los humanos somos parte de la humanidad, ¿no? Hay un olón más complejo que es la especie humana y nosotros formamos parte de eso. Y la especie humana forma parte de la vida consciente y la vida consciente forma parte de Dios, ¿no? Entonces, también hasta el infinito hacia arriba. Entonces, para Ken Wilber existe una cosa que se llama la holoarquía. Hay olones que son más complejos y olones que son más simples. Y su valor holoárquico lo van ganando por su complejidad. Entonces, digamos que holoárquicamente el ser humano es una especie mucho más compleja que un virus, ¿no? Y mucho más compleja que un reptil, porque nuestro cuerpo tiene una base reptiliana. Es mucho más compleja que un mamífero, porque encima de nuestra base reptiliana tenemos un sistema nervioso mamífero. Y encima de ese sistema nervioso mamífero hay un sistema nervioso que solamente conocemos en la especie humana, ¿no? Que es el neocórtex. Entonces, digamos que el ser humano
se construye, es como un mapa de evolución. Ahí está la célula, ahí está el reptil, ahí está el mamífero, y ahí está el humano, y todo eso está ahí dentro de mí y dentro de ti, ¿no? Estás estás hecho de evolución, estás hecho de naturaleza, estás hecho de polvo de estrellas, como pudiéramos presentarlo más poéticamente, ¿no? Y además el universo, o Dios, está hecho de ti. Entonces, esto es como su visión, ¿no? Como su visión de las cosas. A mí se me confunde la parte de formar parte de algo más grande, pero pues es porque soy pequeño, ¿no? La célula no tiene conciencia de formar parte de un hígado, menos va a tener conciencia de formar parte del hígado de Carlos, ¿no? Mis células no me conocen, así como yo no conozco a mis células, ¿no? No tenemos una relación personal. Pues a lo mejor yo formo parte de algo más que no conozco, de algo más que no entiendo. Ahora, aquí es importante decir lo que dice con respecto a los riesgos de la complejidad, ¿no? Digamos, un reptil, un ave, casi todas las aves, un pez no desarrolla cáncer. No desarrolla cáncer porque, digamos que la naturaleza ya dejó de investigar con ellos, ¿no? Ya está conforme. El reptil ya está bien hecho, ¿no? A la naturaleza dijo, hice los reptiles y me quedaron chingones. Me quedaron a todo dar, están perfectos, funcionan a todo dar. Entonces, pero la naturaleza es ambiciosa y dice, voy a intentar con los mamíferos, ¿no? Entonces hace otra cosa un poco más complicada que el reptil, que es el mamífero. Y el mamífero desarrolla cáncer, ¿no? ¿Y por qué? Porque entre más complejo, dice Ken Wilber, la falla es más impredecible. En un sistema simple tiene fallas simples, un sistema complejo tiene fallas más complejas. Entonces, el cáncer ocurre porque el sistema mamífero es mucho más complejo que el sistema reptil, ¿no? Ahora, no ocurre normalmente que en los mamíferos desarrollen trastornos psicóticos. No ocurre. ¿Por qué a los humanos nos ocurre? Porque tenemos un sistema nervioso aún más complejo y sujeto a fallas nuevas e impredecibles. Entonces, el humano es peligroso porque se lastima fácil de su sistema nervioso, ¿sí? Entonces, cuando somos destructivos, cuando somos poco amigables con el prójimo, cuando somos tóxicos como especie, estamos manifestando, yo digo, que un síntoma. No estamos manifestando nuestra esencia. Es un síntoma. Y ahora surge la pregunta, bueno, a mí me surge la pregunta porque, ¿por qué nos irritamos tanto? ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué nos estamos enfermando? Y tengo una opinión al respecto que les voy a compartir en un momento. Pero creo que este es un buen momento para preguntarles si hay alguna duda con respecto a lo que me refiero de la diferencia entre la simpleza de un virus y la complejidad de un humano. Y si tienen alguna duda o alguna opinión con respecto a si el humano es peligroso por naturaleza o están de acuerdo conmigo que es peligroso como una consecuencia secundaria de su estrés, ¿no? Entonces, si en este momento surgiera algo que quisieran escribir al respecto, yo voy a seguir hablando, pero me detendré a revisar si hay algo que me interese como contestar, ¿no? Aquí dice Natalia que quiere preguntar algo. Dice, le pedimos a Natalia que lo escriba en el chat, ¿no? Y dice Pamela que hasta ahorita todo claro. Entonces, pueden escribir algo en el chat y me detengo cuando aparezca para contestarlo. Ese es el primer punto que quería compartir. La gente dice, ay, es que nosotros somos el virus. Y el segundo punto que quiero compartir es que esa misma gente, o mucha de esa misma gente dice, ay, es que el humano es tan arrogante.
¿no? Esa es otra crítica frecuente a lo humano, ¿no? A mí no me quedó claro qué es un olón. Bueno, un olón es todo, todos allí, ¿no? Es cualquier esencia, cualquier cosa, cualquier cuerpo, cualquier ente es un olón y todos somos olones y todo es olón y todos los olones están hechos de olones y todos los olones forman parte de un olón. O sea, un olón es una totalidad, ¿no? Todos somos una totalidad, pero somos una totalidad hecha de otras cosas que también son totales y formamos parte de algo más que también es una totalidad. Entonces, digamos que es una manera de fragmentar la totalidad absoluta, ¿no? El olón máximo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las terapias holísticas, hablamos de terapias que se abocan a la totalidad, ¿no? Eso es un poco... Un átomo es un olón, dice Pamela, como una partícula, un átomo, sí, un átomo es un olón, pero también un electrón es un olón y también una molécula es un olón. Solamente que la molécula es un olón que está hecho de otros olones, ¿no? La molécula es un olón y los átomos que hacen la molécula también son un olón. Y la molécula que forma un compuesto, ese compuesto también es un olón, ¿no? El elemento también es un olón. Entonces, todo es un olón hecho de otros olones. Entonces, hay olones más simples y olones más complejos. Digamos que si yo desaparezco a la especie humana, que es un olón complejo, la naturaleza sigue sin problema. ¿Sí? Los animales siguen sin problema, los mamíferos siguen sin problema, pero si yo desaparezco lo reptil, no solamente desaparezco a los reptiles, desaparezco a los reptiles, a los mamíferos y a los humanos, porque es un olón más simple. Es una constitución de otro olón más complejo. Si desaparezco el sistema reptiliano, desaparezco toda la vida compleja animal, ¿no? Prácticamente. Quedarían los insectos nada más. Si desaparezco de la creación olones como los compuestos orgánicos, pues desaparecería toda la vida conocida, ¿no? Entonces, entre más simple el olón, al desaparecer, más se lleva consigo. Entonces, para Ken Wilber, la naturaleza no es algo de lo que formamos parte, sino es algo de lo que estamos hechos. O sea, tú estás hecha de naturaleza. Y si desaparece la naturaleza, desapareces tú. Pero si desapareces tú, no desaparece la naturaleza, ¿no? Aquí dice Pamela, como una parte, es el conjunto de esos, es una totalidad, ya lo entiendo mejor. El conjunto es una totalidad, pero también las partes. Las partes son una totalidad y los conjuntos son una totalidad también. Nada más una totalidad más compleja, más hecha de más cosas, hecha de más partes, ¿no? Ok, dice que Pamela, que ya está un poco más claro. Esperemos que así sea y si no, pueden leer a Ken Wilber y la breve historia de todas las cosas. Es un buen lugar para empezar, ¿no? Entonces, lo que quería yo decir aquí es, pon el libro aquí, sí, ahorita lo ponemos. Bueno, voy a poner una cosita, voy a poner un link que es todo lo que estoy diciendo en un texto, ¿ok? Es como mi preparación para el tema de hoy y para los próximos temas. Les voy a poner este link y ahí vienen las referencias. Ustedes entran al artículo y ahí vienen los libros que estoy citando. Copian ese link y después lo revisan, ¿no? No se estén distrayendo tanto ahorita con eso. Ahí aparecerá el libro de Ken Wilber. Entonces yo decía que otra cosa que dicen las personas es que somos muy arrogantes, ¿no? Como que deberíamos de aceptar que somos igual que cualquier otro animal, ¿no? O que somos igual que cualquier cosa viva. Y que el no aceptar eso nos vuelve arrogantes.
yo aquí entro en otro desacuerdo, ¿no? Yo creo que es arrogante pensar que la naturaleza, que Dios, que la vida se tomó toda esta molestia de querer mejorar al reptil y volver al mamífero, querer mejorar al mamífero para hacer al humano y decir que somos todos iguales, ¿no? Hay un intento de la naturaleza por hacer cosas más complejas y desde este sentido también más maravillosas. Entonces, en esta idea, yo digo que el ser humano es, es privilegiado porque es la especie que puede ser testigo de la creación, testigo consciente de la creación. Ser más complejo involucra más responsabilidad, dice Ana Laura González, y yo estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí, sí, el virus tiene menos responsabilidad del daño que provoca que el humano, sí, sin duda. Sí, entonces, esta idea de, yo digo que es arrogante pensar que no somos más complejos. Hay que asumir que no, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos así de complejos. Nos hizo la evolución, nos hizo Dios, nos hizo la creación. Si alguien nos hizo así, o si algo nos hizo así, es arrogante pensar que no somos complejos. Somos una cosa grandiosa, somos una cosa maravillosa. Somos un olón magnífico, ¿no? Ibn Arabi decía, somos los ojos de Dios, ¿no? O sea, Dios hace al humano para poder verse a sí mismo, ¿no? Desde la visión musulmana sufi, todo es Dios, ¿no? Los árboles son Dios, las plantas son Dios, la tierra son Dios, los árboles son Dios, el aire son Dios, la luna es Dios, todo es Dios. Y entonces cuando Dios hace al humano y lo vuelve consciente y capaz de admirar a la luna, un humano que sea capaz de admirar a la luna, es Dios mirándose a sí mismo. Entonces, a mí se me hace una idea bellísima. El ser humano, el ser humano es una cosa única, tiene un privilegio muy especial. Es más complejo, sí, es más responsable y es maravilloso. Y es arrogante pensar que no somos maravillosos. Sí, pero también es arrogante pensar que podemos sobrevivir sin naturaleza. Esa es nuestra segunda locura, ¿no? La primera locura, pensar que no somos especiales, pero la otra locura, que no somos maravillosos. La otra locura es pensar que somos independientes de la naturaleza. Aquí voy a hablar de otro libro que me gustó, ¿no? De Gioconda Belli, que se llama El universo en la palma de la mano. Está muy lindo, es una novela. Bueno, está muy lindo y al final no lo entiendo. Honestamente me pierdo yo de la historia al final, pero al menos la primera parte del libro me parece maravillosa. Es una visión bastante feminista del mito de Adán y Eva. En esta visión de Gioconda Belli, Eva es tentada por el conocimiento, ¿no? Hay una idea loca que yo creo que se inventó por algunos monjes en la Edad Media, de que la tentación consistía en algo sexual, ¿no? Sí, que la serpiente tenta a la mujer en algo sexual, pero eso no es. Hay dos árboles que están prohibidos, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, y ninguno es el árbol del coger, ¿no? O del placer o del orgasmo, ninguno, ¿no? Entonces, si la serpiente tenta a Eva, no la tenta para que tenga orgasmos, la tenta para que sepa, para que se vuelva dueña de la ciencia. Y la curiosidad de Eva la lleva a probar del árbol de la ciencia. Y entonces cuando prueba de ese árbol, baja Dios, no específicamente enojado, no baja enojado, nomás llega a conceder el deseo de Eva. Le dice, ¿quieres conocer? ¿Quieres saber la diferencia entre el bien y el mal? ¿Quieres saber de dónde vienes, a dónde vamos y quién va a lavar los trastes? Como decía Alan Watts, que eran las preguntas fundamentales de la filosofía. ¿Quieres saber todo eso? Pues no te puedes quedar siendo solo naturaleza.
tienes que salir de ser un animalito más que vive mamando de la chichi de la naturaleza. Tienes que salir a buscar, tienes que salir de casa. Tienes que hacer un viaje de conocimiento y de autoconocimiento, ¿no? Es por eso que es expulsada del paraíso, no por castigo, sino porque ya no puede ser solo naturaleza. Quiere saber. ¿Sí? Y en esa búsqueda del saber, los humanos dejamos ese paraíso que es ser naturaleza y nos volvemos en algo más complejo que naturaleza. Nos volvemos en buscadores. Y aquí me gusta pensar en Eva, no como en Eva, sino como en toda la humanidad. Imagino a la humanidad como una Eva. Entonces Eva sale a buscar. Y en este salir a buscar, se asusta. Eso ya no es tanto mi idea ya no es tanto el día de la novela, sino es una cosa que observamos en los mitos, ¿no? Que nos empezamos a asustar de la naturaleza. Al separarnos, al poder observar la naturaleza nos empieza a dar miedo. ¿Pero por qué? Pues porque hace virus, y porque hace bacterias, y porque hace terremotos, y porque hace tormentas, y porque como da quita, ¿no? La naturaleza no le importa mucho los solones simples, o no le importa mucho el individuo suelto. Le da igual sacudirse y que se le caiga un edificio encima a 200 personas. No es algo que cargue luego sobre su conciencia, ¿no? Por eso da miedo la naturaleza, ¿no? Y en este miedo a la naturaleza, los humanos empezaron a buscar maneras, empezaron a buscar formas de vencer a la naturaleza, de defenderse de la naturaleza y de defenderse de todo. Entonces, imagínense qué pasó. Se nos despierta un impulso epistemofílico, ¿no? No sé, para decirlo de alguna manera, un impulso por conocer, un deseo de conocer. Salimos a conocer y empezamos a conocer y nos asustamos. ¿Sí? Y entonces el susto hace que dejemos de buscar y nos empecemos a meter en trincheras. Eso es lo que yo entiendo como el inicio de la cultura patriarcal o el inicio de la cultura de guerra. Empezamos a hacer trincheras para que, a ver, es que yo planté este arbolito, yo aprendí a plantar este arbolito, y entonces se tardan un chingo de tiempo en salir las manzanas, y luego llegan unas gentes que ni siquiera lo plantaron y se lo quieren llevar, mis manzanas, ¿no? No vale. O sea, hay que defender estas manzanas, hay que convertirnos en guerreros. Y hay que protegernos del medio ambiente, y hay que protegernos de los que se ven distintos, y de los que hablan distinto, y de los que huelen distinto, y de los que piensan distinto, porque se quieren comer nuestras manzanas. Empezamos a desarrollar una visión de que todo mundo es un depredador y un peligro por miedo. Y creamos esta cultura de guerra. Y es aquí donde voy a introducir el mito de Ícaro, y con eso voy a ir cerrando mi idea del día de hoy. ¿Qué pasa con Ícaro, ¿no? Pues Ícaro está con su papá encerrados en un laberinto. ¿Qué es el laberinto? ¿No? El laberinto, primero que nada, lo hicieron para encerrar a un bicho raro que era hijo de una humana y un toro. ¿Sí? Para mí esto es muy simbólico, ¿no? ¿Qué significa eso? Vamos a encerrar en un laberinto al instinto animal. ¿Sí? Porque es naturaleza, y la naturaleza nos asusta. Entonces vamos a encerrar en el laberinto. El laberinto es una obra de ingeniería humana, es ciencia, es técnica, es arte, es imaginación, es todo. Es la humanidad, maravillosa humanidad, ¿no? Encierra adentro al instinto.
Luego pasan cosas, ¿no? Matan al animalito este, al bichito este, y se queda atrapado ahí dentro Ícaro y su padre. Y el padre, que además es el ingeniero que hizo el laberinto, dice, pues la única manera que podemos hacer para salir de aquí es volando. Y como yo soy muy listo, puedo hacer laberintos, ¿no? Puedo usar mi inteligencia humana para utilizar los recursos que da la naturaleza para hacer algo tan maravilloso como este laberinto. También puedo hacer otra cosa que se llaman alas y puedo hacerte volar con ellas, ¿no? Entonces, fabrican unas alas y con lo que tienen ahí a la mano, y algo de lo que tienen ahí a la mano es cera, y con la cera se pegan las alas a los hombros, padre e hijo, ¿no? Y el padre le dice al hijo, como dicen los padres a los hijos siempre, con cuidado, cabrón, ¿no? ¿Sí? Te vas despacito, te vas por la sombra, ¿no? No te vayas muy rápido que no eres experto en el manejo de alas. No seas tarugo, despacito, te vas atrás de mí, ¿no? La madurez le habla a la impulsividad, ¿no? Pero bueno, la impulsividad es impulsiva y ni modo. Entonces Ícaro decide mandar a la chingada los consejos de su sabio padre y se emociona muchísimo volando y se acerca tanto al sol que el sol derrite sus alas. Y entonces Ícaro, cataplum, ahí murió, ¿no? Ya no, no more Icarus. It's gone forever. Se murió. Entonces la humanidad a veces también quiere usar la tecnología para poder escapar de las trampas que se hace, de las trampas que hace para vencer a la naturaleza, ¿no? Y la humanidad a veces se emociona mucho con lo que puede hacer y piensa que puede volar tan alto como Ícaro y que no tendrá consecuencias. Pero Ícaro está ahí para recordarnos siempre que estamos hechos de naturaleza y que la humanidad tiene la capacidad de destruirse y de llevarse consigo a otras especies. ¿Por qué? Por la arrogancia de pensar que no estamos hechos de naturaleza. Donald Trump es explícito al hablar de que él no cree que está hecho de naturaleza, ¿no? Él dice, mira, yo puedo vivir comiendo McDonald's todos los días, todas las noches, y no me enfermo. Yo no estoy hecho de naturaleza, ¿no? Yo puedo quemar todas las litros y toneladas de hidrocarburos que se me dé la gana, y se va a calentar la tierra y quieras, y a lo mejor se mueren los animales y se contamina el agua, pero yo voy a seguir bien, porque yo no soy naturaleza, yo estoy hecho de otra cosa, yo soy humano, yo estoy por encima de la naturaleza. Esa locura es nuestro peligro. No es que no seamos peligrosos, no somos virus, pero somos peligrosos. Somos peligrosos. ¿Y por qué somos peligrosos? Porque perdemos la cabeza. ¿Y por qué perdemos la cabeza? Porque estamos estresados. ¿Y por qué estamos estresados? Porque hemos hecho una cultura de miedo. Hemos basado toda nuestra cultura en evitar el peligro, y eso nos ha vuelto paranoicos, nos ha vuelto asustadizos, nos ha vuelto cobardes. Nos ha vuelto capaces de creer la estupidez de que podemos no morir. Que nos relaja un montón, dice Irving Yalom, ¿no? Nos relaja un montón aceptar nuestra propia finitud. Si pudiéramos aceptar que no podemos hacer algo que nos haga no morir, estaríamos mucho más relajados y estaríamos mucho más apreciativos de la maravilla que es estar vivos. Entonces, para mí la psicoterapia consiste en acompañar a las personas a que se relajen lo suficiente como para aceptarse vulnerables, como para aceptar que no pueden controlar la naturaleza, más allá de las leyes que la naturaleza permita.
para aceptar que estamos hechos de materia vulnerable, que estamos hechos de polvo y que volveremos a ser polvo, y que desde esa relajación, desde este saber que no podemos evitar morir, podamos celebrar vivir, ¿no? Nos hace falta una cultura que no se trate de evitar morir, nos hace falta una cultura que se trate de celebrar vivir. Ese es mi planteamiento hasta hoy, ¿no? ¿Por qué somos peligrosos? Porque estamos irritados, porque tenemos miedo de aceptar nuestra vulnerabilidad, y en la medida que aceptemos nuestra vulnerabilidad, seremos menos peligrosos y seremos más capaces de celebrar el hecho de estar vivos. Podemos sentirnos orgullosos, en el buen sentido de la palabra, de ser testigos privilegiados de la creación, ¿no? Decía Carl Sagan, somos la única especie que conozco que es capaz de mirar al cosmos a la cara y se la pasa perdiendo el tiempo en la oficina, en el si estoy pecando, en el si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Como qué desperdicio de oportunidad. Hemos hecho una cultura que es un desperdicio de la oportunidad de estar vivos. Voy a ver qué me ponen por aquí. Nada, esto hay nada más. La recomendación del libro, Breve Historia de Todas las Cosas. Y pues creo que podemos decir que mi parte por hoy es suficiente, pero que puedo escuchar sus preguntas. Isela levanta la mano. Le voy a dar el micrófono a Isela a ver si puede decir en voz alta su pregunta. No puedo darle yo el micrófono. Déjame o que escriba, ¿no? Déjame ver que puedas. O si no, Isela, quizás puedas escribir en el chat si tienes oportunidad. Ya puedes hablar, Isela. Isela, puedes hablar. ¿Tienes alguna pregunta? ¿O solamente no? Era de ok? Era ok, perfecto. Era así de ok. Ok, pero tenía muchas ganas de oír tu voz. Gracias. Ahora te voy a callar. Ya no quiero oír tu voz. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta, alguna reacción hacia lo que he hablado? ¿Cómo se sienten con lo que digo? Me siento muy lejos de lo que dices, me siento cerca, me siento interesado o ausente, o me hace reflexionar esto. Cualquier cosa que quisieran ustedes compartir está a todo dar para enriquecer un poco más la plática. Hola, Caro. ¿Quieres decir algo? Hola Carlos, hola a todos. A mí me quedó mucho resonando sobre la habilidad, en que ahí es lo complicado, ¿no? Como que entiendo todo el contexto, la naturaleza, volver al instinto, y justamente es la cultura, es esta cultura que nos ha enseñado el miedo, ¿no? O a protegernos, sobreprotegernos, ¿no? Entonces, a mí personalmente, cuando hablas de vulnerabilidades, cuando digo, ¿y cómo trabajo con esto, no? ¿Y cómo llego a esto? Y es lo que te preguntaría, al menos, si desde la terapia, o un enfoque, o si es sistemar nuevamente todo, ¿no? Ok. ¿Cómo le hago para aceptar mi vulnerabilidad? ¿Cómo puedo trabajar en eso? Recuerdo una práctica que le leí al Dalai Lama en algún libro, donde él decía que todos los días, durante un tiempo, hacía una meditación en la que imaginaba que caminaba sobre los huesos de todas las personas que conocía, ¿no? Que iba caminando sobre un paraje totalmente apocalíptico, todo el universo, todo el mundo ya se había muerto, ya se había acabado, y él caminaba sobre los huesos de la gente que había conocido, y caminaba siempre como en esta visión budista con una sonrisa en la boca, ¿no? Y era como una manera de decirle, sé que todo acabará, y eso no significa que yo tenga que quitar mi sonrisa.
Entonces, el trabajo de la meditación es un camino para poder estar en paz, más en paz con la vulnerabilidad y también para desirritar el sistema nervioso central, ¿no? Para relajar el sistema nervioso central. Otro camino es directamente sobre el sistema nervioso central, que es a través de una terapia que te ayuda a sentirte en paz contigo misma. Y este proceso relaja el cerebro hasta el punto que es capaz de ser sabio. El cerebro relajado es sabio. Y entiende que se va a morir, y entiende que así son las cosas, y entiende que si hay una guerra, pues puede ser terrible, y que si hay una epidemia, pues puede ser terrible. Está abierto, es permeable a información inesperada, ¿no? Entonces, esto es importante. Yo creo que la terapia ayuda, ¿no? Ahora, no una terapia diseñada para trastornos mentales específicos como la cognitivo-conductual, sino una terapia donde se da un espacio de reflexión, de darse cuenta y de aceptación de lo que estoy sintiendo y pensando, que vaya relajando al sistema nervioso, ¿no? No quiere decir que no se confronten tus ideas locas, sí se confrontan tus ideas locas, pero sobre todo esto, como centrándonos en que esté más en paz la persona con su propia experiencia. Yo estoy viendo esto, y si yo digo, estoy viendo esto y esto no debería estar pasando, estoy loco. La terapia que ayude a decir, estoy viendo esto, y si esto es lo que estoy viendo, esto es lo que tendría que estar pasando. ¿No? Relax. Sí, esta idea de que estoy viendo a Lalo como un verdadero cavernícola ahí atrás, ¿no? Hola, hijo, por favor, rasúrate y peínate. Si estoy viendo que hay una epidemia que se está muriendo la gente, yo digo, esto no debería estar pasando, estoy loco. Si yo digo, está pasando esto, y esto es lo que tendría que estar pasando porque es lo que está pasando, estoy sano, ¿no? Esta aproximación al estar en paz con la propia experiencia es algo que ayuda a como poder vivir en la vulnerabilidad, ¿no? Es quitarnos esta idea loca de que porque a mí no me gusta, o porque yo no lo entiendo, o porque yo no lo acepto, no debería de estar pasando. Tengo aquí alguna otra cosa. Dice Isela, me gusta lo que invitas a reflexionar. Dice Ana Laura, ¿cómo aprovecho esta oportunidad inmensa de estar viva? No sé, ¿no? Esa es una pregunta que te tendrías que hacer tú, ¿no? Mejor pregúntate, ¿cómo es que estás usando esta oportunidad inmensa de tener vida para sufrir? ¿No? Pregúntate eso y a partir de ahí ve si puedes ir para el otro lado, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de sufrimiento? ¿Qué utopías tengo de cómo deberían de ser las cosas que no me permiten aceptar las cosas como son? Dice me ha asustado que he estado muy vulnerable, pero en esta plática me queda clara el aceptar. Gracias, me quedo reflexiva. Muy bien. Dice Luis, ¿qué hacer con la sociedad que nos anestesia? Voy a ponerlo así como mi entendimiento de Nietzsche, ¿no? Yo tengo poder sobre lo que tengo poder. Y si yo quiero tener poder sobre lo que no tengo poder, me debilito. Entonces, querer cambiar la sociedad rebasa mi poder, ¿no? Sí tengo, por supuesto, ahí está el libro de Claudio Naranjo de Cambiar la educación para cambiar el mundo, que es una maravilla, es algo que hay que reflexionar, cómo la educación alimenta una cultura de miedo y de una cultura de jerarquías, una cultura patriarcal, una cultura de guerra, y que cambiando esta educación podríamos tener un espacio más nutricio para el ser humano. Pero lo que creo que es muy importante entender es aquello sobre lo que yo no tengo poder. Si yo le pongo poder a eso sobre lo que no tengo poder, estoy derrochando mi poder, ¿no? Si yo puedo decirle algo a la gente que tengo cerca y lo quieren escuchar, eso lo puedo hacer. Si no lo quieren escuchar, rebasa mi poder. Ahí no tengo poder.
¿no? Entonces, si yo acepto mis límites de poder, me vuelvo más poderoso. ¿Qué sí puedo? Puedo trabajar en relajarme a mí, puedo trabajar en aceptar más a mí, puedo disculparme por las veces que me he comportado patriarcalmente, jerárquicamente, como guerrero, puedo disculparme por las veces que he impuesto ideas que entiendo ahora que son tóxicas. Puedo crear espacios de reflexión y de paz o de meditación para la gente que tengo cerca. Puedo opinar y puedo invitar, ¿no? Al final del artículo que les mando, pongo ahí como, haré mi esfuerzo por contribuir a que mi desarrollo personal no sea sobre el debilitamiento de otros. Eso es algo que puedo hacer, como trabajar en que si voy a crecer económicamente, no sea empobreciendo, ¿no? Que si voy a crecer espiritualmente, no sea empobreciendo espiritualmente o moralmente a otros. Que si voy a estar bien o seguro, no sea sobre la inseguridad de otros, porque termina siendo paradójico, ¿no? Esta visión actual de nuevos nacionalismos, donde Estados Unidos dice America First, ¿no? Y donde los mexicanos se enojan porque no decimos México First, ¿no? Y los españoles también dicen España first y demás. Toda esta idea de nosotros primero y que se chinguen los migrantes y que se chinguen los sudacas y que se chinguen los africanos y esta idea de empobrecer a otros para nosotros estar seguros, luego termina siendo el origen de toda la inseguridad de todos los demás, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo buscar que mi bienestar no esté sustentado en el malestar de otros. Y compartir lo que aprendo. ¿Cómo le hice? ¿No? Se lo enseño a mis hijos, se lo enseño a mis alumnos, si estoy en una posición de influencia. Y no cooperación también, ¿no? No cooperación con los sistemas jerárquicos. Ya se cayó el cuadro. Bueno, esa es la respuesta que te puedo dar ahorita, Luis. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Yo te quiero hacer un comentario. Sí, Rocío. Ahora sí que a mí me tocó aprender, por decirlo así, a la mala o con el dolor. Y me sirvió muchísimo esa parte de mi vida, porque aprendí a manejar el miedo, a manejar el saber que tenemos el aquí y ahora y aprovecharlo al máximo. El no crearnos tantas expectativas, sino ir viviendo el día a día. Y para mí eso ha sido muy importante y muy valioso para mi vida. Yo soy de acoger a todas las personas y siempre ser positiva y dar lo mejor de mí. Y esta plática me está reforzando, me está ayudando a entender un poco más y aprender más, porque cada día hay que estar aprendiendo. Y te doy infinitas gracias. Las recibo. Gracias, Rocío. Espero que este aprendizaje que la vida te ha dado a punta de fregadazos, pues te ayuda a tener más bienestar, ¿no? Gracias. Sí. Bien, como adelanto un poquito, en las próximas semanas seguiré elaborando el tema y una de las cosas que voy a elaborar en las próximas ocasiones es que mi idea es que es una pereza mental pensar que el virus hace el cambio por nosotros, ¿no? Es una pereza mental y espiritual. Y quiero entrar en eso. ¿Cuál es nuestra responsabilidad humana? Porque sí va a haber cambios, la mayoría jodidos, ¿no? Va a haber una venganza, le pongo ahí en el texto, una venganza de la diosa economía, porque la diosa economía quiere sacrificios constantes todos los días. Quiere muchas almas, quiere mucha belleza, quiere muchos cuerpos, quiere muchos hidrocarburos. La diosa economía quiere sacrificios todo el tiempo. Y cuando no se los hacemos, es muy vengativa, ¿no? Y se lanza sobre todo contra los pobres, se los come, los devora. Entonces, va a haber cambios, pero a lo mejor no necesariamente bonitos, ¿no? Es decir,
Qué alegría que las playas están más cristalinas, ¿no? Qué alegría que el cielo está más transparente, ¿sí? Pero eso se tiene que volver nuestra responsabilidad, no la de un virus, ¿no? Porque estamos ansiosos. Yo puse en broma el otro día en el Facebook, es que las playas están hermosas, transparentes, cristalinas. Ya nos morimos de ganas de ir a cagarlas, ¿no? Ya cuanto antes, en cuanto abran los permisos, todos vamos a correr ahí a echar nuestras orines y nuestras cacas ahí, ¿no? Aprovechando que ahorita está transparente. Vamos, nos urge ir a pisotear la naturaleza de vuelta, ¿no? Entonces, esta transformación artificial, o no artificial, necesaria, es bonito saber que la humanidad todavía prioriza la vida por encima de la economía. De verdad, hay algo que agradecerle a la humanidad en este momento. Sí, sí es algo bonito, pero no depende de un virus hacer la transformación. Depende de nuestra voluntad, depende de nuestra decisión de hacer transformaciones. Y de eso vamos a hablar las próximas veces, ¿no? Dice Pamela, mi bienestar no debe estar sustentado en el malestar del otro. Si lo pensamos bien y lo llevamos hasta la más pequeña circunstancia de nuestra vida, puedo ver que no soy muy consciente de todo lo que hago con respecto a los demás. Muy bien, bueno, es como desarrollar un poquito de esa conciencia, ¿no? Yo he encontrado en esto que enseño yo de la resolución pacífica de conflictos, que hay maneras de lograr mutuo bienestar o bienestar enriqueciéndonos en lugar de empobreciendo a uno para el beneficio del otro. Entonces, sí, hay que generar un poquito de esta conciencia. ¿Qué tanto mi bienestar está sobre el empobrecimiento de la bienestar ajeno? Bien, Pamela. Pues bueno, voy a estar, ¿sí? Pues fíjate que esto es muy subjetivo. Uh-huh. Es como podría ser muy ambiguo, o sea, es en qué momento estás pasando esa neutralidad del estoy bien yo y está bien la otra persona y entonces la acción está bien hecha. Entonces, es como, hay tantas, por eso voy a lo subjetivo, porque digamos que la otra persona lo ve totalmente diferente a como lo ves tú y lo que está bien para ti, para la otra persona no lo está. Tal cual. Entonces, es tan complicado esto al menos para mí. Sí, sí, Pamela, mi idea de estar bien es subjetiva. Lo que estoy hablando es de la necesidad del desarrollo de una intersubjetividad, ¿no? De un espacio al menos en la familia, por ejemplo, yo puedo decir, estas cosas a mí me hacen bien. Antes había estaba de moda decir, si yo estoy bien, mi familia va a estar bien, ¿no? Que es semejante estupidez, eso no pasa, ¿no? Hay mucha gente que está bien y la familia se muere de la fregada, ¿no? Está sufriendo. Entonces, también hay otras personas que piensan, si tú estás bien, pues mira, pues, ¿no? Hay una cosa que dicen los estadounidenses una esposa feliz es un matrimonio feliz, ¿no? Y es como, si tú encárgate de que ella esté contenta y todo va a estar bien, ¿no? Aunque tú tengas que hacer enormes sacrificios. Es como la economía. Tú haz sacrificios y la economía va a estar bien, ¿no? Así es la esposa. Diosas mujeres al fin ambas. Lo que hablo es como de una apertura de canales de comunicación, ¿no? Enterarme cómo mi hacer cosas que a mí me hacen sentir bien tienen un impacto. Enterarme de ese impacto y asumir responsabilidad sobre ese impacto. No necesariamente hago mal cuando incomodo, ¿no? Hay cosas que hago que satisfacen necesidades y que incomodan. Y yo puedo tolerar esta incomodidad, ¿no? A lo que me refiero es para que mi negocio vaya bien, tiene que ir mal la vida de mi obrero, ¿sí? Para que mi negocio vaya bien, tiene que estar jodido el producto que compra mi cliente, ¿no?
Eso es ir empobreciendo. Y hay que ver si yo puedo mover esta visión de no se trata de que mi esposo esté bien y de que yo esté mal, sino que se trata de tener una comunicación suficientemente abierta para encontrar el terreno del medio donde ambos hagamos las renuncias que tengamos que hacer para tener suficiente bienestar. Mi maestro Horacio Padilla siempre citaba a Francisco de Asís cuando dice que yo necesito muy poco y de eso poco solo necesito un poco, ¿no? Entonces, cuando nos centramos en el tema de necesidades, no tendríamos que ser tan depredatorios, ¿no? Es cuando nos centramos en el tema de gustos, ¿no? A mí me gustaría que fuera así. Para que sea como a mí me gustaría, tengo que pasar por encima de alguien. Pero para que sea como necesitamos que sea, encontraremos una alternativa, ¿no? Pueden leer a Johann Galtung, que no está en mi texto, entonces voy a... Galtung es matemático y él calcula que hay suficiente para todos. Hay suficiente para todos. Y que si no hay, que si alguien no tiene, es porque muchos tienen más de lo suficiente. Y que eso además es un problema para ellos también. Los que tienen más de que lo suficiente están en riesgo constante de ser invadidos. ¿Sí? Entonces, tener más de lo necesario es un atentado contra mi propia seguridad, contra mi propio bienestar. Entonces, lo que dice Galtung es, si lo hablamos, si lo platicamos, a todos nos toca, ¿no? Como dicen los pelados mexicanos acá por acá, los vulgares, ¿no? Si nos ponemos de acuerdo, todos cogemos. Para los españoles, todos follamos, ¿ok? Pero hay que ponernos de acuerdo. Si no, no alcanza para todos. Eso es a lo que me refiero, Pamela, un poco. Como sí hay un elemento de subjetivo en el estar bien para mí, pero es un abrir los ojos y decir qué tanto este estar bien para mí implica un estar mal para otro. Sí, es que sí, es claro con el ejemplo de un patrón y un obrero, Sí. pero ya cuando es un tema más personal, en lo que me afecta a mí, a ti te beneficia o viceversa, ahí entramos más en complicar el esclarecer cómo, ¿no? Cómo podría ser intermedio o neutral. Sí, sí, y esto es como, en lugar de buscar la solución, es buscar cómo se siente y qué piensa cada una de las partes. Es un intercambio de ir y venir, de así me siento y así pienso. ¿Y tú? Pues tú sientes, yo me siento y siento así. Y yo, pues yo me siento y pienso así. Y es como un acto de fe similar al que hace el psicoanalista, ¿no? El psicoanalista se sienta ahí calladito, deja que el sujeto diga todas las tonterías que tenga que decir por años y años, esperando con toda su fe puesta en que un día ese sujeto va a decir, oh, pero si el problema soy yo, ¿no? Esa fe del psicoanalista es la que tenemos que tener en una conversación, ¿sí? Yo digo qué pienso y siento, y luego tú dices qué piensas y sientas, y luego yo te escucho con respecto a lo que tú piensas y sientes, y luego yo te digo qué es lo que pienso y siento con respecto a lo que escucho, y luego tú me escuchas con respecto a lo que yo pienso y siento con respecto a lo que dices, y entonces tú me dices qué sientes y así. Y estamos en este ir y venir con la fe de que de pronto se nos va a ocurrir, oye, ¿y por qué no lo hacemos así? Y sí pasa, ¿no? Sí, es como una negociación, ¿no? Es una negociación, sí. Una conversación es una negociación sin centrarse en el resultado, es centrándose en la conversación en sí. Y de pronto es muy claro, a veces el conflicto se disuelve en la conversación y a veces aparece una solución. Entonces, la cuestión es qué tanto soy capaz de legitimar el pensar y sentir del otro y qué tal capaz soy de legitimar mi propio pensar y sentir, ¿no? Y así
no nos colgamos de más de otros, no debilitamos al otro que es nuestra red, ¿no? La humanidad es el soporte de toda la humanidad. Si hay un humano débil, hay una humanidad débil. Una humanidad es tan fuerte como su eslabón más débil, decimos, ¿no? Si estoy debilitando eslabones, me estoy debilitando a mí. Okay. Una pregunta más, un comentario más. O ya me voy a no hacer nada, que es algo que estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a no hacer nada, como el video que han hecho por ahí. Maravilloso, el tutorial sobre cómo no hacer nada. Bueno, si no hay manitas y si no hay comentarios, creo que Rodrigo puede empezar a cerrar diciendo gracias al público asistente. Pues con esto cerramos. Cada uno de los facilitadores tiene como su formato de conferencias. Con Carlos, ya vieron, es como, vamos a ver 4 partes de toda una plática. No nos alcanza el tiempo para hacerlo de un jalón. Pero creo que está padre el cómo lo plantea Carlos, de darnos tantito cada semana y poderlo digerir y luego la siguiente nos vemos, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos, por entrarle a este plan. Creo que está padre conectarnos de este modo, ¿no? Y opinar y que hablemos como desde estos lugares, ¿no? Gracias. Gracias Natalia por tu comentario, gracias Pamela, gracias a los que han participado y avisen, ¿no? Si hay alguien que no estuvo aquí y quiere venir a la próxima, puede integrarse, les daré su introducción y el tema puede empezar más o menos de cero, no repetir, pero vamos a empezar un tema al que se puede integrar más gente, no crean que ya porque no estuvieron en la primera ya no pueden estar en la segunda, son bienvenidas más personas. Gracias, Isela, qué gusto leerte y oírte. ¿No? Entonces, gracias, Luis, gracias, Caro, gracias, Vicky, gracias, Lalo, Biel, Sayil, Con, Angie, Rocío, Elena, Leo, todos los que no mencioné, a Claudia, a Ana Laura, gracias. Nos vemos, a Estelita, a Mela. Me voy, a no hacer nada. Gracias, Carlos. Por lo pronto les aviso, en la tarde tenemos otras 2 conferencias, tenemos a Conchita y a Yola con los respectivos temas, están en los grupos de chat toda la información, es otro link, sin embargo las invitamos a que nos conectemos de este modo. Tenemos ahorita un programa que se llama Conexión Vital, que estamos haciendo desde pláticas, sesiones de movimiento y meditaciones. Yo creo que es precisamente lo que estamos necesitando ahorita, como llegar y conectarnos desde un centro un poco más, no hacia afuera, sino más bien dentro de una búsqueda personal. Entonces, si quieren informes, dudas, aquí estamos, ¿no? Si no, de todas maneras, a Carlos lo vemos la siguiente semana, desde San Luis. Saludos desde San Luis, donde nada pasa.